El objetivo de esta lección es definir, en primer lugar, tecnologías de la información y las comunicaciones conocidas con el acrónimo de TIC. En segundo lugar, será referencia al papel de las TIC en el contexto educativo. ¿Comenzamos? Definir el concepto de TIC puede resultar complejo, considerando el gran número de definiciones existente y los diversos matices con que se presenta en cuanto a denominación y estilos de abreviación. Para definir TIC vamos a considerar distintas fuentes de información que están directamente relacionadas con la educación. Veamos algunas definiciones. En UNESCO-IBE, de Sauro del 2007, el concepto de TIC hace referencia a la aplicación y utilización de las modernas tecnologías informáticas y de las comunicaciones para la creación, gestión y uso de la información. En el glosario UNESCO del 2009, la definición de TIC es más amplia, especificando una lista de herramientas y recursos tecnológicos. Después de definir TIC, podemos concluir que a pesar de los matices que presentan las distintas definiciones de TIC, se destaca que la información representa la materia prima, y en torno a esta giran ciertos elementos, procesos y requerimientos que permiten cumplir el objetivo final, acceder a la información. Ahora bien, ya hemos definido TIC, ahora veamos su importancia en el contexto educativo. El papel fundamental de las TIC en la sociedad y su importancia en el contexto educativo se ha reflejado en diversos documentos emitidos por organismos internacionales de alto nivel relacionados con la educación. Por ejemplo, en el documento Diseño de las Naciones Unidas UNESCO 2005-2014 se afirma que en el nuevo contexto educativo de la sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento, las TIC representan un instrumento eficaz de aprendizaje y expresión. También se afirma que esto exige cambio en el sistema educativo para dar respuesta a las necesidades y a las demandas de desarrollar habilidades y destrezas que demanda la sociedad actual en el manejo de las TIC, preparando a la sociedad en lo que denominan segunda alfabetización o alfabetización informática, imprescindible para la vida cultural y social. Ahora bien, a esto se suman las políticas propias de cada país, orientadas a poner en marcha estrategias de difusión, formación y uso, etc. de las TIC. En definitiva, el reconocimiento del enorme potencial de las TIC como herramienta para la construcción social de conocimiento, para el aprendizaje compartido y autónomo, que permite confirmar su importante papel en el desarrollo de una nueva cultura digital de una sociedad basada en la información y en el conocimiento. Concretamente, en Ecuador, en el Plan Nacional del Buen Vivir, se estableció la promoción del acceso a la información y las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Mientras que en el Ministerio de Educación del Ecuador se indica que las TIC son uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC deben ser consideradas desde sus dos aspectos, su conocimiento y su manejo adecuado. Ahora bien, son muchas las ventajas que ofrecen las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en uno de los componentes fundamentales para acrecentar el acceso a una educación de calidad. Las TIC posibilitan nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conocimiento, propiciando la creación de entornos activos y potenciando un aprendizaje dinámico y constructivo, el hacer y el saber hacer. Se han mencionado algunas de las ventajas que ofrece las TIC en la educación, y sin duda la lista puede ser más extensa, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. Sin embargo, no debe olvidarse que el papel del profesor es fundamental, sin el cual no sería posible llevar a cabo este proceso de cambio y de innovación. La incorporación de las TIC en el aula abre el camino a la innovación pedagógica y didáctica, ofreciendo la posibilidad de encontrar nuevas alternativas para mejorar la enseñanza y promover el aprendizaje. En este contexto, es necesario poner en práctica estrategias de formación orientadas al profesorado para la adquisición de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar un uso funcional y constructivo de las TIC, para luego ponerlas en prácticas en el aula, contribuyendo a la alfabetización digital y al desarrollo de la competencia digital de sus alumnos. Esto implica ser competente en la utilización de las TIC,
considerando su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Por lo tanto, afirmamos que las TIC pueden realizar interesantes aportaciones en el contexto educativo, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. Sin embargo, hay que destacar que la clave para aprovechar todo el potencial de las TIC está en el factor humano, en profesores preparados para ofrecer a los alumnos oportunidades de aprendizaje apoyadas en la TIC. En resumen, hemos destacado la importancia de las TIC en el contexto educativo, las ventajas de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por último, destacar la importancia de la capacitación e información del profesorado en el uso de las TIC para poder implementarlas en el aula.